la situación grave del Instituto de Pensiones del Estado es el déficit que maneja, ¿no? El déficit que tiene, estimaba el ingeniero Levet que más o menos es de 2.500 millones de pesos. 2.483 millones de pesos calculamos como déficit para este año. Para este año. Y bueno, que el problema sigue siendo que las pensiones cada vez son, por cada pensionado hay menos trabajadores en activo, que debería de haber 10 por cada trabajador y hay más o menos 3.4 por cada jubilado, perdón. Entonces, yo más que nada enfocarme hacia dónde tendrá que ir el instituto para salir adelante, porque bueno, ellos han propuesto en reuniones anteriores que se pensionen o que se les preste se les dé la prestación a más de 30,000 trabajadores que están trabajando ya desde hace muchos años en el gobierno del estado para poder incrementar las cuotas del instituto y salvar este déficit que tiene. Mira, el asunto es complejo, ¿no? No es tan simple. ¿Por qué? Primero, porque efectivamente hay un déficit. Los ingresos son menores que los gastos. El que no alcance tiene que ver con los montos de cotización de los trabajadores, ¿sí? Tenemos un problema muy serio, tenemos pensiones muy grandes y cotizaciones muy pequeñas. Esta relación de 3:1 es en promedio, pero por ejemplo tenemos pensiones de 100,000 pesos. Para cubrir una pensión de 106,000 pesos, la más alta. Para cubrir esa necesitamos, bueno, otro trabajador que gane eso y que cotice eso, y no lo hay. Lo que hay es que alrededor del 60% de los trabajadores que cotizan en el instituto reciben un salario menor a 10,000 pesos. Esto nos da una cotización muy baja. Entonces, ¿cuántos trabajadores necesitamos de estos, que son la mayoría, para pagar esa pensión tan alta? Pues necesitamos unos 50. Entonces la proporción no es de 3:10, sino de 3:1, sino de 50:1. Entonces esa disparidad tan grande provoca este déficit tan grande, pensiones muy grandes, cotizaciones muy pequeñas, ¿sí? Esa es una cuestión que hay que analizar para, bueno, ya la ley de 2014, la 287, justamente identificando esto, le pone un tope a las pensiones de algo así como 56,000 pesos la máxima, en salarios mínimos, pues que son 28 salarios mínimos. El punto es que, de todos modos, como la ley no es retroactiva, pues quienes tienen derecho a recibir esa pensión alta, la podrán seguir recibiendo. Entonces, sí, tenemos que los beneficios se están concentrando en unos cuantos y que eso mismo está provocando que el fondo que sirve para financiar las pensiones pues cada vez tenga mayor dificultad para financiarlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar los ingresos, sí. No solo aquellos que derivan de las pensiones, sino también de aquellos, de las cuotas y aportaciones, sino también aquellos que se derivan del uso de los fondos de reserva. Es decir, la reserva técnica, que en principio no debe servir directamente para pagar las pensiones, debe de utilizarse de una manera que permita rentabilizarse, ¿no? Y más allá de tenerla guardada en el banco, como la tenemos ahora, tenemos 990 millones de pesos guardados en el banco pagándonos una tasa del 5%, que si le descuentas la inflación en realidad es como del 1%, o sea, nada, no se está rentabilizando. Necesitamos utilizarla para nuestro para nuestro programa de préstamos, por ejemplo, ¿no? Esta actividad que tiene el instituto pues le permite rentabilizar muy bien su dinero. Pero, bueno, hay limitaciones en la ley. El instituto solo puede tomar el 50% de la reserva técnica para programa de préstamos, lo cual significa que en la actualidad solo podremos tomar unos 450 millones de pesos para préstamos. Y eso nos va a dar una rentabilidad muy limitada. La otra mitad la vamos a tener que dejar en un instrumento bancario que nos paga una tasa de interés muy baja, ¿no? Entonces, la propia ley está limitando el uso de los recursos y la capacidad para rentabilizar estos dineros. Este dinero debería de servir para
para financiar parte de ese déficit. Esos 2.483 millones, el gobierno presupuesta al año 750 millones de pesos para el IPE, para cubrir el déficit, esa parte. Pero quedan 1.770 sin cubrir. Bueno, esos los podemos cubrir en parte con negocios de esta naturaleza, buenos negocios. En la actualidad los bienes inmuebles que tiene el IPE y su propio dinero, pues no han sido bien administrados en el sentido de obtener la mayor rentabilidad posible. Entonces creo que esa es otra opción, obtener recursos que nos vayan permitiendo cerrar la brecha entre ingresos y egresos, sin que necesariamente estemos dependiendo de que se afilien más trabajadores o no, lo cual no estaría mal, pero en principio eso no está bajo control del instituto, ¿no? Lo que el instituto puede hacer son otras cosas de carácter administrativo, de carácter financiero, y eso, bueno, eso es lo que estamos proponiendo hacer. Oiga, ¿y cuáles son los bienes muebles que podrían dejarle una buena rentabilidad al instituto? Por ejemplo, no sabemos qué ha pasado con el edificio del IPE en el centro, ahí donde está la torre de seguridad. No sabemos qué pasó con la estancia Garnica, o sea, se dio un comodato, pero luego qué pasó con los marinos. No sé todavía si haya por ahí hoteles, ya no hay hoteles, ya no están en manos del IPE. Todos estos bienes que eran o son del instituto, que podrían dar ingresos, ¿qué les pasó? Bueno, la torre IPE está rentada a la Secretaría de Seguridad Pública. En diciembre se venció el contrato, estamos renovando el contrato. Encontramos que se está cobrando una renta muy baja en términos del valor del metro cuadrado en el mercado, en el centro, pues se estaba cobrando la mitad de lo que debe. 250 pesos. Se estaba cobrando en promedio 107 pesos. Ah, por eso, pero en total. Se estaba cobrando 1.200.000, 1.400.000 ya con IVA. Ajá. Hicimos un análisis económico sobre el valor del alquiler en el centro de la ciudad, y con esto determinamos que había que duplicar la renta. ¿Eso sería al año? No, al mes. ¿Al mes? 2 millones de pesos. 2 millones de pesos al mes. Ese es el valor que cualquier persona que quiera rentar un edificio de ese tipo va a tener que pagar en el centro de Jalapa. Okay. Entonces, estamos poniendo precios de mercado, algo que consideramos es una irregularidad y es una transferencia de recursos del IPE hacia otra instancia que no tiene razón de ser y que además no estamos en condiciones de hacer. ¿No? Los hoteles tienen pérdidas acumuladas por más de 40 millones de pesos en los últimos 5 años. ¿Cuáles son? El Hotel Jalapa y el Hotel Chachalatas, nada más. No hay más. Pérdidas, evasión fiscal por 23, una deuda fiscal por 23 millones por falta de pago de varios impuestos, uno federal, principalmente el IVA, y otros estatales. Una deuda con el IPE, que le prestó 80 millones de pesos y que no ha devuelto. Es decir, una situación... ¿Al Hotel Jalapa? Sí, es una operadora, opera los dos. Es una situación financieramente de quiebra, prácticamente. O sea, por supuesto que estamos ya tomando las riendas de la administración y estamos viendo las soluciones para revertir esa situación. Pero al principio recibimos unas empresas totalmente quebradas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Me preguntas por estancia Garnica. Sí. Esa se dio como dato, por razones que desconozco en la administración anterior, a la Secretaría de Seguridad Pública, y todavía la tienen como dato la Secretaría de Seguridad Pública. Mientras no encontremos un fin comercial rentable que darle, y tengamos el recurso, por supuesto, para hacerlo, pues permanecer así, porque tiene la ventaja de que es un bien inmueble que está siendo cuidado por la Secretaría, ¿no? Entonces, por lo menos no va a sufrir deterioro. Hay que resolver algunos problemas legales que tienen que ver con la escritura del terreno, porque no la tenemos. Entonces, bueno. ¿Quién sabe dónde está? Estamos haciendo el trabajo de resolver eso para poderla tener y ya con ella poder decidir qué vamos a hacer. Tenemos algunas otras propiedades, grandes propiedades, un terreno para desarrollo habitacional en Coatzacoalcos, de por Ostión, algo como 70 hectáreas. Otros terrenos también grandes, el Capulín y Perseverancia, acá en la zona colindante entre Jalapa
y Emiliano Zapata, Okay. que bueno, son terrenos cuyo valor acumulado de los tres debe ser más o menos como unos 1.500, 1.600 millones de pesos. Pero lo importante es qué podemos hacer con esos bienes inmuebles que no se les está sacando ningún provecho, que nos está costando dinero, que nos están invadiendo y que algunos ya se han perdido justamente porque no se les cuidó. Algunos desde hace muchos años fueron invadidos y simplemente no se hizo nada. Aquí la idea es una idea que tiene que ver con el mejor uso de los recursos y de los recursos públicos. La cuestión es, mantenemos un patrimonio basado en bienes inmuebles que no nos dan ningún dinero, o hacemos líquido ese bien inmueble vendiéndolo bajo un avalúo estricto, bajo un seguimiento estricto legalmente y obteniendo recursos que luego podemos aplicar al programa de préstamos. Hay una gran demanda de préstamos que incluso ni satisfacemos porque tenemos muy poquitos recursos. Entonces, ese dinero que no deja nada, muerto ahí, lo podemos poner a funcionar y por lo menos vamos a obtener el 12%, que es la tasa de interés que en este momento se está cobrando. Habrá que discutir si es la más adecuada, porque tiene muchos años que se está cobrando eso y la inflación y las tasas de interés, el precio del dinero en el mercado ha crecido. Pero por lo menos eso. Entonces, resulta hasta como de sentido común pensar cuál es la mejor elección. Dejamos el terreno ahí o lo vendemos y utilizamos el dinero para utilizarlo en el programa de préstamos. Entonces, esa es la decisión. Esas son algunas de las cosas que tendrá que ponerse a la mesa el próximo 24. Exactamente. Esas son algunas de las cosas. Tienen que ver con, yo ya lo he mencionado en otro momento, tienen que ver con la administración el otorgamiento de pensiones. Por ahí hay algunas irregularidades que en todo caso hay que aclarar, hay que clarificar y deslindar la responsabilidad de los funcionarios cuyas decisiones llevaron a la situación que encontramos. También me refería... ¿De exfuncionarios? De exfuncionarios, por supuesto, sí. Que son las más altas. Sí, de exfuncionarios, me refiero a los funcionarios que participaron en el proceso de otorgamiento de esas pensiones en donde encontramos irregularidades. ¿Sí? Estableceremos, bueno, pues, cuál es la responsabilidad de cada quien. Si el otorgante, perdón, si quien recibe la pensión tiene una responsabilidad, pues también habrá que señalarla, claro, ¿verdad? Porque quien participa en un acto de esta naturaleza, pues está participando en una acción ilegal. Entonces, bueno, pues también tiene responsabilidad tanto el que lo otorga como el que la recibe. Entonces, bueno, pero eso estará, incluso probablemente tenga que pasar por algún proceso legal, etcétera, ¿no? Pues nosotros nos encargamos de revisar, de acopiar la información, de dar el fundamento, y ya las instancias legales se encargarán de determinar la posible responsabilidad o no de los